Bueno, el tema que hemos presentado hoy es el de la oración de Jesús en el Evangelio según San Lucas, o dicho de otra manera, la oración en general según la presentación del tercer evangelista. Oración que es una característica que él subraya de modo particular, si lo confrontamos con los otros evangelios. Así que pasamos ahora a las preguntas que ustedes se les han planteado al escuchar esta presentación. Bien, bueno, paso a leer las preguntas. Bueno, igual digo algo impresionante, nos cambiaste al fariseo, Martín. Nos cambiaste al fariseo, yo estoy impactada. Leo, Adriana dice, buenos días. Mi pregunta es si en la oración, cuando uno pide al Señor, la actitud sería de entrega a su voluntad en ese pedido, sabiendo que aunque las situaciones no den en lo que pedimos, es confiar en sus caminos que son justos y la misericordia es que Él nos conduce por el buen camino, aunque todo se vea en oscuridad. Bueno, muy buena pregunta. Acá hay de todo un poco en esta pregunta. Mm, Ante todo, me gustaría aclarar eso de la entrega a su voluntad, porque por ahí nosotros tenemos una concepción negativa de la voluntad de Dios, como diciendo, uno está enfermo y bueno, que se haga la voluntad de Dios. No, no va por ahí la cosa. Cuando hablamos de voluntad, es el proyecto de Dios, el proyecto que Dios tiene, para la humanidad, para cada uno de nosotros. Por supuesto que, como muy bien dices, la confianza es clave, es un elemento clave de la relación con el Señor, porque justamente Él quiere establecer con nosotros una relación de amistad. Ahora bien, hay que decir que tampoco el Señor, como decíamos, es un mayordomo que está a nuestra disposición y lo que nosotros le pedimos, Él nos lo tiene que conceder. Tampoco eso. ¿eh? Como en otra ocasión yo les había dicho, no es una máquina expendedora de cosas que yo le pongo la monedita y obtengo lo que quiero. No, no funciona así. No. La confianza en el Señor y la amistad que Él quiere establecer con cada uno de nosotros, lo que hace es que nosotros le pidamos lo más importante. A veces nosotros le pedimos pavaditas y lo más importante, según Lucas, es pedirle el Espíritu Santo. Al pedirle al Espíritu Santo, nosotros entramos en sintonía con el proyecto de Dios, con su voluntad, ahora sí. Y entonces caminamos por el mundo con confianza, pero no quiere decir que se realice todo según nuestro capricho, ¿no? El ejemplo más contundente es el mismo Jesús. Piensen ustedes que Jesús, antes de sufrir la pasión ¿eh? y la muerte, Él se dirige al Padre. Fíjense un detalle interesante. La pasión de Jesús comienza con una oración y termina con una oración. Cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, ¿no? Dice, Padre, Abba, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final, antes de morir, antes de expirar, en Lucas 23:45, dice, Jesús con un grito exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró. Las dos veces, Padre, ¿no? Total confianza. Es el proyecto que Dios tenía para la humanidad, que pasa por el sufrimiento y por la cruz. Bueno, a veces también en nuestra vida eh, tenemos que pasar por el camino de la cruz. Pero no hay que escandalizarse. Una madre, un padre que dan todo por sus hijos, no sufren, no tienen que asumir, bueno, es parte del proyecto. Si uno quiere llevar adelante un proyecto de familia, un proyecto comunitario, y bueno, que sepa, Jesús no nos engaña, no engaña a nadie, nos dice que bueno, que el tema del sufrimiento es parte de la existencia. Pero bueno, es uno de las derivaciones que puede tener este tema, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema de la confianza, ¿no?
al tema de dirigirnos a Dios con esta confianza y sobre todo no en singular, como nos enseña Lucas, sino en plural. ¿Eh? Esto nos ayuda a corregir nuestra oración. ¿Eh? Pedir para todo el mundo. ¿Eh? La paz la pedimos para todo el mundo. Nosotros sufrimos con lo que está pasando en Ucrania, con lo que está pasando en Israel, en Gaza, en fin, con lo que está pasando cerca nuestro. También, con todos los sufrimientos, ¿no? que, que- que- que están en este mundo, ¿no? Así que bueno, pasamos a otra pregunta. Bien. Rosana dice, en otros capítulos y versículos se habla de Jesús que lee las escrituras, bendice los panes, da gracias a Dios por haber revelado a los humildes y finalmente se entrega en las manos del Padre pidiéndole que los perdone porque no saben lo que hacen. ¿Se pueden entender como dos modos de oración? Bueno, sí, Como de la modos de oración, oración. sí. Hay distintos tipos de modos de oración, claro. Tenemos la oración de intercesión, por ejemplo. Pedimos a Dios. A veces lo pedimos a través de los santos, ¿no? Mm, Bueno, que interceda por algún amigo, alguna amiga, o por la paz en el mundo, para volver al plural. Tenemos la oración de agradecimiento por los dones que Dios nos ha dado, ¿eh? Pero una buena oración de agradecimiento, no como la del fariseo. mm, El agradecimiento por el bien que podemos hacer, porque todo se lo debemos a Él. Ese es el verdadero sentido. No para gloriarnos, no tenemos de qué gloriarnos nosotros. Aquí San Francisco de Asís es un gran maestro también, ¿no? mm, De hecho, el Celano dice que no solamente era un hombre en una oración, sino la misma oración hecha hombre, ¿no? Es decir, la oración nos permite estar en sintonía, por eso tiene que ser siempre constante, nos permite estar en sintonía constante con el Señor. Y tiene que ser bien hecha. No se trata de rezar siempre, no, no. Bien hecha significa frente a quién yo me pongo. Acá el tema central es la imagen de Dios. ¿Qué imagen de Dios tenía el fariseo y qué imagen de Dios tenía el publicano? No la situación moral de uno y del otro. Moralmente el fariseo estaba, ojalá tuviéramos en nuestro país toda una cantidad de fariseos, porque pagaba el diezmo, tenía una vida recta, tenía una vida honesta, o sea, pero no es eso lo que Jesús, no nos habla de eso. Jesús nos habla de quién es nuestro interlocutor, a quién tenemos delante nosotros. Es el Dios que nos concede la misericordia y la posibilidad de cambiar, que es lo que descubre el publicano. Sería bueno reconocer que cuando nosotros, por ejemplo, queremos entrar en un templo, no es que es una iniciativa solamente nuestra, sino que es el mismo espíritu que está actuando en nosotros que nos invita a entrar en el templo, a retirarnos, a hacer silencio, a apagar la radio, todos los instrumentos que existan para escuchar su voz. Es Él el que nos impulsa, ¿no? mm. Bien, bueno, aquí una persona que dice paz y bien, gracias, Fray. Su explicación me ha dado luz sobre la forma correcta de orar. A veces nuestro encuentro con Dios es una lista de peticiones. El análisis de las diferencias entre la manera de orar entre el publicano y fariseo lo entendí. Gracias. Sí, bueno, no está mal pedirle cosas, no está mal, pero es Dios al quien nos dirigimos. No, no le pidamos cositas, pidámosle todo. Yo hace un tiempo un novicio me decía, vos me dijiste una vez una cosa que me quedó dando vuelta. ¿Qué cosa? Me preguntaste cuál es el hombre más ambicioso de la historia. Y me respondiste San Francisco de Asís. Claro, no pidió cositas, pidió todo. Nosotros nos conformamos con cositas. No, acostumbrémonos a pedir todo. Santa Clara de Asís, otro modelo, ¿no? Otro ejemplo de aquellos que se relacionan con el verdadero Dios, con el Dios creador del cielo y de la tierra, por un lado, con toda la solemnidad que esto significa, pero también con el Dios que es Padre, ¿m? Y de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Abba, la expresión aramea que Jesús utiliza y que Lucas transmite fielmente, Abba, significa, oh mi querido papá.
que a nosotros, bueno, Jesús la transmite para que le pongamos el nuestro, porque Él era el Hijo por excelencia, obviamente. Pero bueno, por ahí va. Bueno, en relación con esto, ahí no sé si Joel o Mauricio, ¿cuál de los dos dicen? Si Dios es omnisciente y sabe lo que necesitamos, Mateo 6:8, ¿por qué debemos pedirle entonces? Muy buena la pregunta. Los padres de la iglesia responden a esta pregunta. ¿Por qué debemos pedirle? Y ante todo porque el hecho de dirigirnos a Dios ya nos pone en sintonía con Él. Y nos ensancha el corazón, el deseo, abre el deseo. Es como preparar el recipiente para recibir el buen vino, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, y de hecho Jesús en más de una ocasión, cuando alguien se le acerca para pedirle que lo cure, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Mm? Pero si ya lo sabe Jesús, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa es una buena pregunta que nosotros nos podríamos plantear cuando nos ponemos a rezar en silencio frente al Santísimo. Dejar que Jesús nos pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces ahí entrar en conversación. Sí, esto de salir transformado, ¿no? Si uno sale igual que como entró a la oración, esto también es interesante, esta Bueno, figura. y es interesante que Lucas, al presentar la transfiguración en su versión, porque también Mateo y Lucas y Marcos, perdón, presentan el relato de la transfiguración. En el caso de Lucas se subraya muy bien esta transformación del rostro de Jesús, ¿no? Mm, Y bueno, y en San Francisco también pasaba lo mismo. Los frailes decían, uno era el que entraba en la cueva y otro era el que salía, ¿no? Es mm, decir, y la transformación viene de ese dirigirnos al verdadero Dios y con la humildad de decirle, Señor, eh, te necesito mm, que me ayudes y al mismo tiempo te agradezco y te devuelvo todo el bien que tú hiciste a través mío, ¿no? No me pertenecen. Restituir a Dios constantemente todo el bien que podamos hacer y no gloriarnos de nada, de nada. Bueno, todo un ejercicio, ¿no? Porque mm, enseguida nos gusta a todos ponernos las charreteras, ¿no? Las mm, cucardas, como decían por ahí. Entonces, mm. bueno, qué difícil es vivir esta generosidad, esta gratuidad, ¿no? Bien, bueno, ahí Graciela Nessi dice, buenos días, mi pregunta sería, ¿qué debo hacer cuando desde lo más profundo de mi ser siento que crecí en una familia muy creyente, pero farisea, entre comillas? Cuesta luego de tantos años aceptarme y poder salir de esa postura. Ah, sí, justamente el Evangelio de Lucas, que ya no está dirigido a los fariseos que ya murieron 2000 años atrás, está dirigido a nosotros para que estén, para advertirnos, ¿no? Del peligro, ¿no? De creérnosla, de creer que estamos en lo justo, ¿no? Y si hacemos cosas buenas, tampoco ser tontos, ¿no? Es decir, pero sí atribuírselos a Él, ¿no? Y no gloriarnos, y al mismo tiempo esta actitud nos evita diferenciarnos de las otras personas, poniendo muros, marcando distancias, ¿no? Eh, eh, a ver, si miramos desde Dios, Él quiere acercarse a todo ser humano y quiere la conversión de todo ser humano, no quiere que nadie muera, ¿no? No quiere que el pecador muera, sino que se convierta, ¿no? Que cambie de vida. Y para eso estamos llamados, y nosotros, como colaboradores del Señor, estamos llamados a eso, a ayudar a las personas a cambiar de vida, a ser mejores. ¿No? Mm, Entonces, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y bueno, y si hay algo de eso en nuestras familias, y bueno, pidámosle al Señor que nos conceda la luz para tener otra actitud y sobre todo para ponernos frente al verdadero Dios y no al Dios del fariseo, ¿no? mm, Que en realidad es un Dios con bien. minúsculas. Es la imagen que Él se hace, un Dios contador, un Dios que premia a los buenos, castiga a los malos, un Dios que pura contabilidad. No, no, nada que ver. Dios ha venido, por eso lo mandó a su propio Hijo. Mm, Quiere nuestra salvación, quiere nuestra amistad. Él nos ofrece su amistad, ¿no? mm. Bueno, Gloria, ahí, no sé si puedes abrir el audio. Bueno, Sí. gracias por darme la oportunidad.
La verdad fue un encuentro sumamente esclarecedor y además nos ha cambiado bastante la mirada respecto de el pobre fariseo y el publicano, y esto de creer que uno se arma una imagen de Dios que es la de uno en realidad. Me hizo acordar mucho al diario del peregrino ruso, cuando él hablaba permanentemente, oraba todo el tiempo y comenzaba diciendo, perdona Señor porque soy pecador. Me acordé todo el tiempo mientras Martín, vos nos explicabas, de esa mirada del peregrino ruso que tanto también a mí me llamaba la atención desde épocas muy antiguas, y qué confundidos estamos a veces cuando nos dirigimos a Dios, ¿no? Y creemos que lo hacemos bien. Es para replantearnos nuevamente desde qué mirada o desde qué postura oramos. Te agradezco mucho por eso. Gracias, Gloria. Sí, a mí también me llama la atención que los santos en general, ellos mismos dicen que son los más grandes pecadores. Eh, tal vez porque tienen conciencia de todos los dones que el Señor les ha dado y tienen conciencia de que no siempre corresponden a los dones recibidos, ¿no? Eh, yo tengo varias anécdotas al respecto, muy simpáticas algunas, ¿no? Y bueno, sí, es así, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, yo pecador, ya estoy condenado, ya no. No, no, pará. No sé si yo soy más pecador que vos. Porque Dios a mí me ha concedido tantas gracias y capaz que vos le respondiste, capaz que te he concedido menos gracias, pero respondiste mejor que yo. Eso no lo podemos saber. Nadie lo puede saber. Pero entonces, que realmente aceptemos esta condición de fragilidad, por un lado. Eso sí, como dice el Papa Francisco, pecadores sí, pero no corruptos. El corrupto es aquel que no se quiere convertir, ¿no? Que decididamente sigue haciendo el mal y lucra y vive haciendo el mal a los demás. Y bueno, pero no, no. Si nosotros aceptamos nuestra condición de fragilidad, de pecadores, bueno, tenemos la posibilidad de que Dios nos transforme, nos vaya purificando, nos haga cada vez mejores, ¿no? Mm. Sí, también me acordaba de esa imagen de la llamada de Mateo, ¿no? De Jesús a Mateo, que era el recaudador de impuestos, y ese cuadro de Caravaggio, ¿no? Donde se pone cabeza para abajo diciendo a mí, haciendo a mí. Em, bueno, ahí hay varias preguntas así más bien concretas. Una pregunta es, ¿rezar y orar es lo mismo? Bueno, antes de responder, dijiste una cosa muy importante. Trajiste a nuestra mente, a nuestro recuerdo, el cuadro este magnífico del Caravaggio que se encuentra en Roma, en la iglesia Mm, San Luigi dei Francesi. Es una obra magnífica porque ese es otro elemento de la oración, ¿no? Y expresada por Caravaggio, es la sorpresa. Si mm, realmente nosotros salimos sorprendidos de la oración, es un elemento que nos indica, bueno, el Señor nos está justificando, nos está haciendo justos. O sea, me sorprendo, a ver, en la oración yo no lo cambio a Dios, pero cambio yo. Y entonces, frente a una situación difícil, y al haber hecho oración, al estar en sintonía con Él, me cambia y me hace ver la situación de otra manera, de una manera nueva. Y esto me sorprende, incluso me abre caminos nuevos, ¿no? Entonces, insistamos en el buen sentido con la oración, entrar en sintonía, y bueno, llámese plegaria, llámese oración, bueno, hay muchos sinónimos, ¿eh? Lo importante es esta sintonía y este conversar con Dios, ¿eh? Y entrar en diálogo con Él, dejar que Él entre en diálogo con nosotros, incluso quejándonos. A veces la oración puede comenzar a partir de una queja. Mira, Señor, lo que me está pasando. ¿A vos te parece que esto puede ser así? O sea, pelearnos, mm, porque es el mejor modo, es uno de los tantos modos, mm, ¿eh? O lamentarnos. Bueno, todo esto lo encontramos en la Biblia, ¿eh? O mm, también en la historia de la iglesia. Pensemos en el Papa San Pablo VI, cuando él le pide de rodillas a Dios, le pide de rodillas, perdón, a las Brigadas Rojas que suelten a Aldo Moro y lo terminan matando. Y la oración del Papa Pablo VI es desgarradora. Señor, no escuchaste mi oración, porque lo mm, matan, lo terminan matando. Bueno, eh,
Bueno, y es un santo. O sea, lo importante es, en el fondo es eso, más allá de los términos, y rezar, orar, plegaria, bueno, lo importante es estar en comunión, esta sintonía, y por eso la importancia de rezar siempre, pero no repetir fórmulas, sino de estar eh, con aquel amigo que quiere estar siempre con nosotros, siempre cerca Mm. nuestro. Claro, hay esta figura de la amistad con Dios, ¿no? Claro, como un amigo hay como una familiaridad para hablar con él, porque como la hay con un amigo en la que uno confía, sabe que no se va a Exacto. enojar. Y entonces, exacto, y entonces si le vamos a pedir algo, además de quejarnos si hace falta, pidámosle, Señor, envíame tu espíritu, que nos recrea, que nos hace nuevos. Es la enseñanza Mm. de Lucas, ¿eh? No soy yo el que habla, el que lo dice. Más de uno sonrió, cuando dijiste de enojarse. Ahí Eduardo Romero te dije que sonreíste. Bueno, hay una pregunta interesante. ¿Cuál es el rol o lugar del silencio durante la oración? Bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué sería de la música si no tuviese silencios? Mm. Silencio es parte de la melodía, ¿no? Eh, y bueno, acá me viene a la mente una frase, y esto lo relaciono con la palabra de Dios, una frase de Ennio Morricone, que un gran compositor de películas y, ¿no? de varias obras, muchísimas, más de creo que de 300. Este hombre decía, él que era compositor y que prácticamente escribía la música como quien escribe una carta, él decía, la música no es para describirla, sino para escucharla. Mm. ¿No? Nosotros estamos haciendo un curso de estudio bíblico. Bueno, está bien. Pero la palabra de Dios no es solo para describirla, para analizarla, sino para escucharla, para gustarla, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo era tu pregunta entonces, Débora? Sobre el rol del silencio en la oración. Ah, y el silencio es fundamental, claro. Sí, Mm. sí. Porque estamos en un mundo lleno de ruidos. Ruidos Mm. externos y ruidos internos. Entonces, sentarse simplemente en tu casa, no hace falta que vayas al templo corriendo, no, no. Apaga todo, todo. Sentate en una silla o en un sillón y quédate tranquilo un rato. ¿Eh? Vas a ver los pensamientos cómo siguen, como una ebullición. No, no. A ver, hacé la prueba, 5 minutos. ¿Eh? Es interesante la experiencia. Es muy interesante la experiencia de hacer silencio. Y antes de leer la palabra, sería bueno detenernos, ¿no? Estar en un lugar aireado, con luz, y después leer el texto con calma, leer detenidamente. Si vos incluso aunque no sea palabra de Dios, cualquier texto que vos leas apurado, no lo entendés. Mm. Cualquier texto. Uno no se pone a leer una novela mientras va corriendo, mientras va manejando, bien, no sé, o mientras vas cocinando. No, si uno realmente quiere entrar en la historia de esa novela, tiene que estar sereno, porque de hecho dicen que los libros nos hacen viajar. Bueno, la palabra de Dios también Mm. nos ayuda a hacer un buen viaje, ¿no? Bueno, ahí Fray Manuel dice la oración ejercicio de descentralización de mi yo egoísta. Por supuesto, genial, Manuel, sí, claro. Bueno, los italianos dicen, en italiano se dice, non cambio Dio, no lo cambio a Dios, non cambio Dio, ma cambio io, jugando con las Ujú. palabras, cambio yo. Y sí, porque al ponerlo en el centro, el problema del fariseo era ese, el centro era él, justamente, y sus buenas obras. Pero si nosotros tenemos esa capacidad de descentrarnos, de que en el centro esté él y su obra y su palabra, eso Mm. nos cambia, nos hace mejores. Incluso, yo no sé si no nos aburrimos de estar siempre con nosotros mismos. Yo creo que es un momento que uno se Es aburre, basta. aburridísimo, es aburridísimo. Entonces, bueno, dejemos que entre la novedad. Mm. Aquí hay una pregunta sobre la oración frente al Santísimo, ¿no? ¿Cómo debe ser la oración contemplativa y específica, gracias y específica frente al Santísimo?
Sí, ante todo, ningún sacrificio, por favor. Eso de rodilla, no, no. Ya desde los tiempos antiguos se rezaba de pie. Los hebreos rezaban de pie. Si quieren arrodillarse para saludar al Santísimo, me parece muy bien. Pero no, pónganse sentaditos, cómodos. ¿Eh? Tampoco en una poltrona porque se van a dormir, pero por lo Mm, menos bien sentados, erguida la espalda del día, o sea, cómodos, ¿no? Las manos en la rodilla, por ejemplo, y quedarse ahí en silencio. Y se puede mm, llevar el texto del Evangelio, leer un fragmento, eh, hacerle preguntas, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me quieres decir con este texto? No hay una fórmula, ¿eh? No hay, no hay. mm. Eh, no sé si ustedes le preguntan, a ver, che, ¿qué fórmula me das para entablar una relación con mi mejor amigo? Y no hay. Es- cada uno, ¿no? Lo importante es Mm, estar con el amigo. ¿Eh? mm. Bueno, ahí hay muchos agradecimientos, hay otros que hacen algunas aclaraciones, digamos, que ahí, bueno, voy a copiarlo después el chat y te lo mando. Y aquí hay una pregunta interesante sobre enseñar a los niños el rezar el rosario, si está mal. Algunos critican que enseñar el rosario a los niños está mal, que es hablar con Dios. ¿Es esto una verdad? No tiene mucho A ver, eso carne. hay que preguntárselo a los catequistas que tienen más experiencia que yo. Yo no soy un buen catequista. Ellos tienen más sensibilidad con los niños, ¿no? Mm, Es como si le preguntáramos a una maestra de jardín de infante. A mí me asombra a veces cómo se comunican con los niños, ¿no? No sé qué lenguaje, cómo mm, entienden, ¿no? Las maestras tienen esa capacidad de descubrir el lenguaje no verbal del niño. Bueno, mm, las catequistas lo mismo. Entonces, ellas se dan cuenta hasta dónde tienen que enseñarles a los niños, ¿no? Eh, Normalmente se comienza por cosas sencillas, oraciones breves, ¿no? mm, Actos de confianza. O yo he visto, por ejemplo, en alguna iglesia que entra una madre con un niño y le hace así un besito a Jesús. Le hace un besito, bueno, eso ya es una oración, ¿no es cierto? mm, Eh, y bueno, no hay fórmulas, pero sí hay que tener en cuenta la capacidad de aquel que nos escucha, ya sea un niño, ya sea una persona, un adolescente, un adulto, ¿no? O un adulto vulnerable con problemas. Es decir, mm, tener en cuenta, eso lo dice Pablo VI también, tener en cuenta el interlocutor, ¿no? Y adaptar a la capacidad del interlocutor el mensaje del Evangelio, ¿no? mm. Sí, también yo pensaba con esta pregunta el tema del Padre Nuestro, que justamente trata Lucas aquí. Si esa misma oración es la que enseñó Jesús, ¿no? Es una oración que, que Bueno, es una eh, fórmula perfecta, o sea, no sé si hay una fórmula más perfecta del Padre Nuestro. Eh, a ver. Tenemos dos versiones entonces, la que nos presenta Lucas en el capítulo 11 y la de Mateo, ¿no? mm, En el centro del Sermón de la Montaña lo pone Mateo. Bueno, las expresiones del Padre Nuestro aisladamente ya se encontraban en el Antiguo Testamento. mm, Eh, Jesús reúne prácticamente los elementos esenciales de la oración, ¿no? Y por supuesto, la novedad, más que en la palabra Padre, es en aquel a quien se dirige uno, ¿no? Es el Dios de un pueblo, ¿no? Es el Dios de Jesús y el Padre nuestro de nosotros, ¿no? Entonces, y ahí aparece lo esencial que hay que pedirle a Dios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, parece ser, y aquí respondo a una segunda pregunta, que la versión de Lucas esté más cerca del original de Jesús. Pero no es mm, eso lo que nos interesa en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas nos refiere con total fidelidad, como si fueran reliquias, lo que él recoge, ¿no? Si recuerdan ustedes lo que vimos cuando en el prólogo, ¿no? Lucas recoge todo lo que se ha dicho hasta ese momento, ¿eh? Y todo lo que los apóstoles han ido transmitiendo en su predicación. Bueno, Lucas es totalmente fiel. Y aunque su griego es muy bueno, pero él no tiene miedo
de transmitirnos, aunque no esté perfecto, lo que él encuentra en la tradición. En cambio, Mateo tiene más libertad de modificar, porque maneja perfectamente bien las lenguas, ¿no es cierto? Tanto el hebreo como el griego, ¿no? Entonces, pero Lucas no, Lucas tiene miedo de falsear, como no es experto en el hebreo, entonces, bueno, lo que él recibe así lo transmite, hebreo o arameo, ¿eh? Entonces, así lo transmite. Y acá fíjense que el Padre Nuestro en Lucas no dice nuestro, dice Padre. Después, bueno, pero a ver, todo es palabra de Dios. Lo que aparece en Lucas es lo que aparece en Mateo. Por algo la iglesia tomó la versión de San Mateo, ¿no? Mm. De hecho, en la Biblia, cuando uno estudia Sagrada Escritura, los textos más breves tienden a ser los más, digamos, cercanos al original. Pero los agregados son también palabra de Dios. Es lo que la comunidad cristiana, por inspiración, recibe, porque acuérdense que Jesús dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará, los llevará a la verdad completa. Perfecto. Entonces, la verdad completa es que este es el Padre de Jesús, pero es el Padre de todos nosotros. Bien, ya se acabó el Bueno, tiempo. es la hora, tenemos que ser respetuosos con el tiempo. Bueno, Hay algunas otros mensajes y preguntas que te los hacemos llegar, Martín. Ahí hay alguien que te llamó San Martín en vez de Fray Martín. Yo no sé, ya te están canonizando acá. Es gracioso, pero bueno, gracias de nuevo, Martín, por toda esta explicación. Ahí están todos muy agradecidos. Lo bueno es que podemos después volverlo a escuchar y nos das una bendición. bueno, sí, como siempre, Débora, nosotros, antes que el Papa Francisco, nosotros venimos pidiendo un Ave María, hace tiempo, Mm. hace años. No se olviden, porque realmente nos ayuda a ser fieles en nuestro trabajo, en nuestra vocación. Y bueno, y con mucho gusto aquí va la bendición. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga, los proteja siempre y les conceda la paz. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiga a cada uno de ustedes, a sus familiares, amigos, vecinos, y también a nuestros enemigos, que les cambie el corazón, que los convierta. Hasta la próxima. Ah, amén.